Bienvenidos, amados. Es un placer poder compartir esto que nos apasiona, que es Cristo. El Señor nos ha creado para tener comunión con Él y para tener comunión unos con otros y para poder valorar el estar en Él, el estar con la familia. ¿Cuántas veces estamos con la familia? Pero no valoramos, no disfrutamos el estar. ¿Por qué? Porque estamos afanados, preocupados, como Marta. Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María ha elegido la mejor parte, la cual nunca le será quitada. ¿Y cuál era la mejor parte que María eligió? Disfrutar estar con Él, disfrutar oírle a Él, disfrutar escuchar su voz. Cuando nosotros disfrutamos escucharle a Él, ¿sabe qué pasa? Hay una atmósfera que se cambia desde nuestro interior, de paz, de descanso, porque cuando Él se manifiesta, eso es paz y descanso. ¿A usted alguna vez le dijeron, cuando vos hablás o cuando estás conmigo, esto me produce paz? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es Él. Entonces, la creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuál es la manifestación de los hijos? La manifestación de Cristo, porque la vida de Cristo fue depositada en nosotros. Entonces, amados, vamos a seguir en esta palabra que el Señor nos habló en sueños sobre esperar, la importancia de esperar en Dios. Esperar en Dios es un aspecto fundamental de nuestra vida en Cristo, de la nueva vida en Cristo, porque esperar en Dios tiene sus connotaciones tan poderosas. Ahora todo es al instante, todo es pedidos ya, ¿no? Lo queremos ya, para ayer, lo queremos. Pero en el reino esto no es así. En el reino Dios ha esperado por usted y por mí. La paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia es una esencia de Dios. Entonces, esperar en Él también va a ser una operación en la que la iglesia se va a mover por el fruto del Espíritu Santo. Porque en esos tiempos, dice, he aquí que yo la traeré a mí y la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón y desde allí le entregaré sus viñas y el valle de Acor como puerta de esperanza. ¿Y qué es lo que hace este Señor para que le prestemos atención? ¿Se ha dado cuenta? Estamos desenfrenados en la vida, estamos corriendo en una carrera sin que nadie nos persiga. ¿Usted escuchó alguna vez eso? El Señor me lo habló el otro día cuando estaba haciendo, estamos corriendo sin que nadie nos persiga. Pero es que eso es una marca del viejo hombre, de la vieja creación. Siempre está en incertidumbre, siempre está corriendo, siempre está en ansiedad, siempre está en temor. Tiene sus breves momentos de alegrías cuando logra algo, cuando logra hacer algo. Y ciertamente el ser humano ha logrado mucho, pero y son descubrimientos científicos que nos han hecho mucho bien. Pero aún con eso, no ha logrado nada fuera de Cristo, ha logrado traer la paz verdadera y el descanso a nuestras almas. El único que nos puede dar paz y descanso es Cristo, porque Él es el príncipe de la paz y Él es el día de reposo. Él es el descanso. Entonces, ¿por qué corre? ¿Por qué se afana? Si está en Cristo, si estamos en Cristo,
Necesitamos valorar estar en Él. Y en esta espera hay una gran producción de la vida del Espíritu en nuestra alma, la cual es conquistada por la gracia y la verdad del amor de Dios. El Espíritu logra sembrar la semilla de Cristo que produce su fruto en nosotros, que es amor. La esencia de este amor es gracia y verdad. Conocer la gracia, amados, es extraordinario. Te simplifica la vida, te lleva a descansar verdaderamente y te lleva a conocer verdaderamente el carácter de este Dios bueno y fiel. Por lo tanto, cuando alguien conoce la gracia, no puede ser indiferente ante tanto despliegue de amor, de entrega, de pasión, de verdad. Así que dice, hablando de la gracia, Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo era el unigénito, significa único en su género, 100% Dios y 100% hombre aquí en la tierra. Pero después de eso pasó a ser el primogénito. ¿Por qué? Porque la cruz nos constituyó en una nueva vida, que nos ha hecho hijos de Dios, que nos dio un nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para que tengamos su naturaleza y su esencia. Entonces, después de la cruz, Él es el primogénito de muchos hermanos. ¿Cuáles? Usted y yo. Importante conocerlo. La cruz nos permite estar en Cristo y ser llenos del Espíritu Santo. La palabra de la cruz para algunos es locura. ¿Usted ha escuchado esos locos que dicen de nosotros? Esos locos, esos de mente retrógrada, esos de mente cerrada. Hay mucho desprecio y antes era más fuerte, ¿no? Ahora como que a otros les produce miedo, pero aquellos que migraron en su entendimiento del acto de la crucifixión a la obra consumada de la cruz, comprenden que la cruz es poder. Para unos es locura, pero para nosotros es poder. El poder de la cruz, el poder emanado de esa cruz es el amor. El poder de esta cruz es la que nos permite estar en Cristo. Amados, si no hay cruz, no hay nuevo nacimiento en nosotros. No existiría la iglesia. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Qué maravilloso es oír la palabra de la cruz. En el tiempo del apóstol Pablo había una enfermedad que tenían los cerdos en sus oídos. Y en ese tiempo, según la historia, se llamaba comezón de oír. Los cerdos tenían que estrujar sus orejas en las rocas para que les calme la picazón, la comezón. Entonces ahí es que utiliza el apóstol Pablo esta expresión, que vendrán tiempos en que la iglesia tendrá comezón de oídos y buscarán personas que les hablen de sus propias concupiscencias, apartando de la verdad el oído. Ahora escuchamos muchas palabras, pero pocas las palabras de la cruz. La palabra de la cruz. Escuchamos poco, escuchamos mucho de animación y usando versículos bíblicos, y está bien, porque cuando entendemos la palabra de Dios, nadie va a ver más feliz que usted y que yo. Nadie va a estar más animado, no un momento, todo el tiempo, a pesar de.
Entonces, el fruto del Espíritu es paciencia. No es el resultado de un alma que soporta la espera, sino de un alma que ha comprendido la importancia de estar en Cristo mientras espera. Estar en Cristo es estar en su diseño, ese diseño recuperado en la cruz. Nosotros fuimos diseñados antes que el mundo eche a correr, antes del cronos, antes que hubiera día, hora, minuto, segundo, usted había sido diseñado en Cristo. Ese diseño fue perturbado por la desobediencia de un hombre, pero por la obediencia de otro hombre, ese diseño fue restituido. Estar en Cristo es estar en plenitud. Esta plenitud es el resultado de la vida que se nos entregó por la obra completa de esa cruz. Amados, cuando hay algo que está distrayendo mi mente y mi corazón de la comunión con Él, de la presencia de Él, siempre recuerdo algo. Recuerdo al Cristo ensangrentado, molido su cuerpo, como dice el apóstol Pablo, pero que no se estaba quejando. Solamente se dio un grito desgarrador cuando el Padre lo abandonó porque Él se convirtió en pecado. Pero después de eso, Él siguió callado, perdonando a los que lo habían crucificado. Y antes de expirar, todo ensangrentado, como raíz de tierra seca. Lo dice el profeta Isaías, no hay parecer en él ni hermosura, mas le veremos sin atractivo para que le deseemos. Ensangrentado y prácticamente su cuerpo destruido, él tiró un grito de victoria. No de dolor, no de queja, no de derrota, como algunos piensan. Tiró un grito de victoria y dijo, consumado es. ¿Qué fue consumado? La reconciliación del hombre con la paternidad de Dios, la reconciliación del hombre con la verdad, porque la naturaleza humana es una naturaleza de engaño, es una naturaleza débil, es una naturaleza productora de pecado. Es la verdad. Entonces, ese grito de triunfo siempre me llama a la reflexión y al alineamiento de mi alma que se quiere desbordar. Jesús, antes de la cruz, estando en carne, en cuerpo, dice Marcos 3:13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar. Aquí vemos 3 llamados. Él nos llamó a sí mismo. Dios en la cruz nos llamó a sí mismo, a Él. ¿Para qué? Para que nuestra vida aquí en la tierra pueda tener comunión con Él. Eso es para estar con Él. ¿Y para qué? En esa comunión, ¿qué se nos comunica? La realidad de una vida bendecida, victoriosa, que otros necesitan conocer. Así como alguien nos las transmitió a nosotros, ahora nosotros nos convertimos no solo en receptores de eso que nos hizo vivir de nuevo, porque para mí, lo digo por mí, antes de Cristo yo existía. La miraba mi vida en blanco y negro. Pero después de Cristo, mi vida es a colores, a pesar de las circunstancias que todos pasamos.
que son difíciles. Para el que la está pasando es difícil. Y uno puede decir, uy, pero ¿qué es eso? Para cada uno, cada circunstancia que vivimos es difícil. Pero ¿qué es lo que le hace dar color a nuestros días, a nuestra vida, a nuestro interior? Fíjese usted que el amor de Jacob por su hijo José le tejió una túnica de colores. Y esa túnica en algún momento fue destruida por la envidia, por la maldad de los hermanos. Se la llevaron al padre diciendo, una bestia ha destrozado a tu hijo, aquí está la túnica. Pero la túnica de colores prevaleció en el corazón de José. Por eso es que la palabra que vamos a hablar hoy acerca de la verdad, algunos por practicar la verdad son encarcelados y otros por decir la verdad son asesinados. José, por practicar la verdad, fue encarcelado. Jesús, por decir que era el Hijo de Dios, lo cual es verdad, fue crucificado. Entonces, qué importante es la verdad y qué resistida es la verdad para el alma humana. Así que vamos a continuar porque ese es mi tercer punto. Entonces, subió al monte y llamó así a los que él quiso. Luego, para que estuviesen con él, y luego los llamó para enviarlos a hablar esta realidad que pudieron entender. Y dice, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad. Amados, qué hermoso es escuchar a alguien que cuando habla tiene autoridad. Porque la autoridad, lo vamos a ver más adelante, tiene la gracia de ensanchar, aumentar, engrandecer. Entonces, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hay muchas enfermedades psicosomáticas del alma que se sanan oyendo la palabra. Y físicas también. Venía un empresario acá que estaba yendo a China. Y ya sabemos cuánto tiempo es el viaje, ¿no? Muy largo en avión. Y el hombre estaba con una costilla rota. Y estaba escuchando la palabra. Nadie oró por él. Pero ¿sabe qué? La palabra lo sanó. Y él me lo confesó. Eso es el poder de la palabra de Dios. La palabra en sí es espíritu y es vida y tiene autoridad. Un aspecto espiritual que no se ha entendido en nuestra generación es la importancia que tiene estar en el lugar correcto. Y ya hemos visto que Jesús llamó y escogió a sus discípulos para que estuviesen con él. Entonces, cuando leemos este pasaje sin entender este principio, nos puede privar de alcanzar la madurez. Porque la madurez es un proceso que se va alcanzando a medida que vamos comprendiendo, a medida que nuestra mente se va renovando en la palabra de verdad, a medida que vamos practicando esta realidad, a medida que permitimos el gobierno del Espíritu en nuestras vidas. De ahí la importancia de valorar el estar, esos tiempos de comunión con Dios, esos tiempos de cuerpo como acá estamos hoy, esos tiempos en familia, sin estar afanados, preocupando, ¿qué van a comer? ¿Qué van a comer? ¿O qué puedo hacer? ¿Qué más? Disfrute. Pida pedidos ya y disfrute. La mente natural por años nos ha llevado a disfrutar más las cosas que suceden cuando estamos en un lugar que el sencillo y poderoso hecho de estar. Muchas personas no valoran el estar.
se pierden en querer experimentar algo mientras están, dejando de disfrutar de estar con la persona o el lugar correcto. ¿Por qué? Por su predeterminada concepción de lo que debería pasar en esos momentos. No nos soltamos, no soltamos. Estar en Cristo es tener vida. Disfrutar, estar en esta realidad va a cambiar nuestro tiempo de comunión con Él, quitando los pesos de hacer algo para que suceda algo. Descansar en la plenitud de la obra consumada abre los sentidos espirituales para oír su voz, para rendirnos a su voluntad y comprobar que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces, esta es la introducción, mi primer punto. Comprender la importancia de estar en la gracia. Vimos que Jesucristo es la gracia y la verdad. Dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la gracia y la verdad. Aquí, 2 Timoteo nos habla y dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta gracia, como hablamos, está antes de que el cronos comience a andar. Este diseño con el cual Dios nos diseñó está antes de todas las cosas. Fue perdido por un tiempo, pero fue hallado y recuperado por Cristo en la cruz. Entonces, participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Se sufre por el Evangelio? Sí. Ahorita en el Medio Oriente, la gente que decide permanecer en su fe cuando le están apuntando o le están tocando con una lanza para cortarle la cabeza. Y si dice, creo en Jesucristo, le cortan la cabeza. Eso está pasando en el mundo. Hay un sufrimiento por el Evangelio, pero hay un sufrimiento también por mantenernos en la verdad, en la realidad de Cristo. Hay situaciones, hoy tuve una. Yo escribo la palabra en un iPad, en mi iPad, y no la imprimo hasta el último momento porque sé que el Señor me sigue hablando. Y como que hoy me habló en la madrugada, hasta el último momento otras cosas. Y ya cuando estaba por copiando para imprimir, algo pasó. Estas actualizaciones que se dan y se me borró. Se me borró la palabra. Y yo he estado 1 hora tratando y orando, por favor, Señor. Y era una aflicción que tenía, porque la podemos dar así, sí, se puede, porque el Espíritu habla, pero son puntos importantes, puntos muy importantes, que Dios quiere que nosotros escuchemos, porque aunque a veces no entendamos todo, pero eso entra a nuestro espíritu. Por eso es que no queremos hablar de mente a mente, no queremos hablarle solo a su alma, queremos hablar a su espíritu. Así que por gracia de Dios pude recuperar, después de 1 hora de atraso, pude imprimir. Entonces, amados, nos llamó no conforme a nuestras obras, no por algo bueno, actitudes que nosotros hayamos tenido, sino porque según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos, de los siglos.
La gravedad es una fuerza física por la que todos somos afectados. Esta fuerza es una ley que funciona. Es una ley que funciona y nos afecta y nos gobierna a todos en cierta medida, más allá de lo que podamos entender de ella. Aunque no la entendamos y la transgredimos, láncese de aquí. Vamos a sufrir las consecuencias. Es una ley. Y entonces, así es la gracia de Dios que nos alcanzó en Cristo. Más allá de entenderla completamente, por esta gracia recibimos una salvación tan grande que nos llevará toda la vida a conocerla. ¿Y sabe por qué? Porque la gracia es como un diamante, de muchos colores, de muchas prismas, de muchas facetas. Es como el manto de José que le tejió su padre, de muchos colores, pero que lo protegió, que lo ayudó a soportar los tiempos difíciles y de espera que él tuvo que pasar. ¿Pero para qué? Para un gran propósito, de ser el hijito menor o el penúltimo hijo de José, alguien que era rechazado por sus hermanos, llegó a convertirse en el gobernador de Egipto, en un hombre muy, pero muy importante. Pero lo más importante no era su posición, lo importante era la gestión de su posición. ¿Y cuál era la gestión de su posición? En primer lugar, preservar la vida a sus hermanos porque iban a morir de hambre, a su familia. Porque toda la tierra estaba en una sequía de 7 años, profunda. ¿Y sabe qué? ¿Qué estaba haciendo este hombre? Preservando la vida de Judá, uno de sus hermanos, que de ahí viene, de la genealogía de Judá, viene Jesucristo. Qué importante propósito, amados. Así nos toca a nosotros hoy. Preservar la imagen de Cristo en nuestras generaciones. Estamos en un tiempo en que la mayoría de la juventud no conoce a Dios. Y esto pasó siempre. Después de Josué, la próxima generación no conocía a Dios. Por eso es que el trabajo, el llamado, vamos a hablar del llamado más despuesito, el llamado de Ana, ¿sabe cuál fue? Cumplir el sueño de Dios. Ese fue su llamado, si nos damos cuenta. Darle a Dios lo que Él necesitaba. Y ese es nuestro llamado. Darle a Dios un corazón que lo ame, que le crea, que lo manifieste, que lo obedezca. Entonces, la gracia es una realidad que aunque no alcanzamos a comprender porque es como ese diamante de muchos colores, de muchas facetas, nos puede llevar toda la vida, disfrutar sus riquezas y ver su gloria eterna. Vamos a disfrutar esta gracia de Dios. Vamos a disfrutar su gloria todo el tiempo a pesar de. Para vivir la plenitud de la gracia debemos valorar estar en Cristo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Así que voluntariamente necesitamos acercarnos más y más para disfrutarla, para que su fuerza nos atrape, nos absorba y no haya vuelta atrás. Mientras hacía esto me vino algo de la historia. Cuando Cortés estaba conquistando México, tenía la tentación de volver a España. ¿Qué hicieron? Quemaron las barcas para que no haya vuelta atrás.
Esto es lo que hace la gracia con nosotros. Nos ayuda. Esta gracia no nos ha sido dada para quedarnos lejos de Dios, teniéndolo a Él, pero lejos, sin comunión. Disfrutando solo los beneficios del favor inmerecido que nos da la gracia. Más bien, si nos acercamos, vamos a descubrir que esta gracia nos alumbra, nos conforta, nos beneficia, nos cambia, nos transforma, nos absorbe y nos hace uno con Él. ¿Usted ha hablado con personas que manifiestan la gracia? ¿Y ha hablado con personas que manifiestan el legalismo? Con el legalismo nos sentimos acusados, pero la gracia nos trae descanso, nos trae paz. Qué bueno es hablar con alguien que conozca, que viva, que experimente y que exprese la gracia de Dios. No hay condenación en la gracia, hay liberación. Jesucristo ejercía la gracia en todo su caminar en la tierra. Los religiosos fariseos encontraron a una mujer en pleno acto de adulterio. Y la gracia estaba presente. Y la verdad. Y cuando estaban por matarla a pedradas, Él dijo, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y todos acusados por su conciencia soltaron las piedras mientras él escribía en la tierra. Y cuando todos se fueron, no quedó ninguno. Le dijo a la mujer, mujer, ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. ¿Y qué le dijo la gracia? Por eso, amados, conocer a Cristo es maravilloso, no es religión. La gracia le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Actuó la gracia con la verdad. Porque no solamente le dijo, ni yo te condeno, vete. No peques más. La gracia te ha liberado. Y la gracia que te liberó y la gracia que te salvó es capaz de mantenernos. En esta salvación tan grande, sin condenación, pero también sin practicar el pecado. Son procesos. Entonces, amados, la gracia no solo se limita a salvarnos, sino que nos llama y atrapa con un llamamiento santo, como le decía Pablo a Timoteo, que nos llamó con un llamamiento santo. ¿Qué significa que hemos sido llamados con un llamamiento santo? Significa separados, sin mezcla. Un llamamiento para hablar el evangelio de la verdad, sin mezclas, puro. Qué maravilloso es la pureza, oiga. Qué maravilloso es la pureza, qué maravilloso es saber que en Cristo estamos puros, no tenemos mezclas. Todos estamos en un proceso. En nuestro espíritu somos puros, somos santos, somos perfectos, somos completos. Y nuestra alma cada día va siendo, tengo una expresión media fea, pero cada día va siendo loteada por el Espíritu Santo. Él logró romper con los paradigmas, con la resistencia del alma y logró sembrar su semilla para que esa semilla eterna que es Cristo dé fruto, el fruto del Espíritu. Y desde ahí, desde el alma, comienza a irradiar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros deseos.
Y siempre me hace acuerdo una serie que leí de la Segunda Guerra Mundial, del desembarque de Normandía. Cómo los aliados desembarcaron en la playa y se lanzaban en paracaídas. Algunos los mataban, pero otros pudieron posesionarse del terreno. ¿Y sabe qué? Desde ahí lotearon toda la isla, todo. ¿Y qué pasó? Ganaron la guerra. Eso es lo que hace el Espíritu cuando gobierna nuestra alma. Se acabó la guerra. Se acabó la agonía con el viejo hombre que lucha por tener el protagonismo. Yo lo hice, yo puedo. Yo soy más que el otro, yo sé más. ¿Qué sé más? Como dice el apóstol Pablo, si alguno piensa que sabe algo, no sabe nada como debería saberlo. Pero si alguno conoce a Dios, es amado por Dios. Entonces, llamamiento santo. Santo significa separado, que no se mezcla, no depende de la fuerza humana ni de las circunstancias. Si estamos en Cristo, nos vamos a encontrar con este llamamiento, aunque no sepamos de qué se trata. Porque es así, es un proceso de entendimiento, de renovación de la mente, de transformación del viejo odre para poder vertir el vino nuevo, esta nueva información de la verdad de Cristo. Entonces, este llamamiento santo es más fuerte que la gravedad. Es una de las mayores expresiones de la gracia de Dios. Nos llamó sin tener nosotros ninguna capacidad de llegar a Él. No había cómo lleguemos a Él, porque el pecado separa. Estábamos muertos. Por la cruz hemos sido reconciliados. No teníamos mérito alguno para merecer semejante llamado. Y sin contar con habilidades para poder responder a sus desafíos. Hay un desafío cada día. ¿Sabe qué? A creer. Aunque la situación se vea color sin salida, el desafío que Dios nos llama es a creer. La gente, las multitudes buscaban a Jesús. ¿Por qué? Porque Él tenía algo que ellos necesitaban. Pero a la hora de la cruz, esas multitudes gritaban, crucifícale, crucifícale, porque lo que se nos puede dar sin un entendimiento de la cruz se puede convertir en una idolatría, en dureza, en orgullo. Y dice que Él había alimentado a 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Se cree que de 5 panes y 2 pescados comieron 15,000 personas. Y Él se fue a otro lado. Y ellos al otro día lo buscaron y Él no estaba allí. Agarraron una barca y cruzaron a la otra orilla. Y lo hallaron y le dijeron, maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Él les dijo, ustedes me buscan no por las señales que vieron, sino por el pan que comieron y se saciaron. Les dijo, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y ellos le dijeron, porque esa es la mentalidad humana, ¿qué tenemos que hacer para merecer? ¿Qué tenemos que hacer? Le preguntaron para hacer las obras de Dios. ¿Y saben qué? La pregunta más sencilla y más poderosa de Jesús les dijo, que creáis
en el Hijo de Dios, en quien Dios ha enviado. ¿Qué señal pues haces tú para que te creamos? Habiendo resucitado muerto 3 días antes, dándole de comer, ¿qué señal haces para que te creamos? Moisés nos dio el pan del cielo. Es que esa es la naturaleza antigua, amados. Y Jesús les dijo, Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo soy yo, que he venido para dar vida al mundo. Ellos comieron el maná, pero igual murieron. Igual eran rebeldes y malvados. ¿Qué los cambió? ¿Qué los transformó? Pero Jesús viene a transformar, a liberar, a alimentar tu alma de la verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Que creáis en el que Dios ha enviado, en Cristo. Y este llamamiento santo se establece haciéndonos vasos de honra. Dice Timoteo que en una casa hay vasos para usos honrosos, pero también hay vasos para usos comunes. ¿Qué quiere ser usted? ¿Para uso común o algo especial? Para algo especial. Según de Timoteo 2:20, 21. Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Además, unos tienen fines especiales y otros tienen fines comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. ¿Y cómo es que nos limpiamos de estas cosas? Por la fe y la palabra. Ustedes no necesitan, les dijo Jesús, que yo los lave, que yo los limpie, porque ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Es que escuchar el evangelio de la verdad es la que nos transforma, es la que nos limpia, la que purifica. Entonces necesitamos dejarnos llevar por la gracia de Dios para entender el llamamiento santo. Todos sabemos que la luna ejerce una fuerza de gravedad que afecta a la Tierra y también a nosotros mismos. Y por ejemplo, en la universidad estudiando todas las sectas y todas las religiones, estudiamos a los musulmanes. Usted sabe que el calendario de los musulmanes es lunar y en su bandera tienen su símbolo, la luna. Entonces ellos se mueven así y todas sus fiestas las mueven de acuerdo a los cambios de la luna. Entonces influye. Pero esta fuerza de atracción, la fuerza de atracción de la luna, no es suficiente, fíjese, para sacarnos de la Tierra. ¿A qué se debe esto? A que estamos a miles de kilómetros de la luna. Y cerca, obviamente, y en la Tierra. De la misma manera, los pensamientos y las cosas del sistema del mundo nos atraen, porque nos acercamos mucho a ellas. Porque estamos muy pendientes. ¿Qué dijo tal? ¿Qué? ¿Cuál es la última información? El perfil del hombre like está muy bien informado, pero para presumir que sabe, pero no vive nada. ¿Es buena la información? Claro que es buena estar informados, pero ¿sabe qué? Hasta cuando una verdad se va al extremo, puede hacer daño. El Espíritu Santo en nosotros nos da equilibrio, nos pone en balance. Amados, pero si entendemos lo que poseemos, a quién le pertenecemos, quién nos llamó primero a sí mismo para estar con Él y luego servir a su propósito, ¿sabe qué vamos a hacer? Intencionalmente, porque Dios te dio un libre albedrío y tiene que funcionar.
Dios no trabaja con robots, ni muertos, ni autómatas, sino con hijos que se rindan, que le crean. El primer paso para la obediencia, ¿qué es? Creer. Si no crees, si no creemos, no vamos a obedecer. Intencionalmente vamos a decidir tener comunión con todo lo que es Él, atendiendo a su llamado santo. La gracia de Dios nos escogió, nos hizo aceptos y nos ha hecho un gran llamado. Entonces, qué importante es que entender que este llamado no tiene mezclas, es puro, es eterno. Por lo tanto, necesitamos soltar todo lo que se puede convertir en algo que nos va a separar de Dios. El soltar es una señal de madurez que la vimos en el anterior domingo y debe darse en el alma, en nuestro corazón y no necesariamente en acciones. Porque yo puedo contar hasta 10, no me voy a enojar si me hacen 10. Estoy poniendo a gozar al perro. Porque cuando me olvido de contar ya me enojé. Entonces, es la operación en el alma que va a orientar nuestras acciones, nuestras actitudes. Es tener un corazón humilde, dispuesto a ser guiado e instruido por el Espíritu Santo. Y aquí puse, adelante, el llamado de Ana era cumplir el deseo de Dios, supliendo su expectativa y necesidad. ¿Saben qué? Dios necesita hombres de valor, hombres de fe, hombres que los representen, hombres como José, hombres que se dejen gobernar por él, hombres que digan no al pecado. ¿Por qué lo metieron preso a José? Por practicar la verdad. La mujer de su amo puso sus ojos en este hombre hermoso. ¿Qué culpa tenía de ser hermoso? Duerme conmigo. A cada día lo asediaba. Y él rehuía, hasta que un día lo atrajo la mujer así. Y él le dijo, ¿cómo puedo hacer este mal? ¿Cómo voy a pecar contra Dios y contra mi amo? Amados, la mujer al verse rechazada, qué grave es una mujer rechazada. ¿Sí o no? Qué grave es la vieja naturaleza de rechazo, ya sea hombre o mujer. Comenzó a gritar y a mentir. El hebreo esclavo me ha querido violar. El hebreo fue a la cárcel. Y en la cárcel Dios lo usó para ser el jefe de la cárcel. ¿Y saben qué? En la cárcel estaba el cumplimiento del propósito de Dios. Porque ahí se encontró con un funcionario del faraón. José lo bendijo. Cuando llegues a palacio, acuérdate de mí. Se olvidó, porque así es la naturaleza humana. Hasta que el faraón necesitó. Todo lo tiene Dios milimétricamente contado, computarizado, perfecto. ¿Qué pasaba si el empleado, el copero le decía, hay un hebreo esclavo en la cárcel que quiere que lo saques? Bueno. Pero ¿qué pasaba cuando el faraón tenía una necesidad del esclavo? Es otra cosa, amados. Cuando José fue llevado, le interpretó los sueños y el faraón dijo, ¿dónde podremos hallar a un hombre como este con tanta sabiduría? Y ahí nomás, todo Egipto inclinó su rodilla ante José. Qué hermoso que es estar en la verdad. La gracia de Dios es su esencia. Esta esencia es abundancia. Dios es un Dios ilimitado. Pero ¿sabe qué?
A veces el no entender lo limitamos en su expresión. Porque ¿cómo nos va a hablar si no estamos entendiendo? Entonces, necesitamos cada día rendirnos, disponer el corazón para entender. Mi segundo punto, y con este voy a ir concluyendo, comprender la importancia de estar en la verdad. El apóstol Juan, el apóstol del amor, escribió su segunda carta y dice: el anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará en nosotros para siempre. Pilato le preguntó a Jesús, todo mayugado, maltratado: ¿quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad estaba delante de él. ¿Qué es la verdad? Porque la gente piensa que la verdad es un concepto, pero la verdad es una persona. La verdad es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Viendo ayer en Proverbios, dice: hay hombres que proponen su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Cuando hablamos hombres, estamos hablando de la generación humana, de la raza humana, mujeres y hombres. Entonces el rey David entendió algo tremendo cuando fue descubierta la mentira en la que él estuvo un tiempo. Dijo: Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos hace comprender sabiduría. Hay beneficios de caminar en la verdad y obedecerla. Son más los beneficios que las cosas que pudieran pasarnos. Fíjese, la verdad nos hace libres, dice Juan 8:31. La verdad nos da descanso. La verdad nos establece en la gracia. La verdad nos alumbra y quita velos. La verdad nos santifica. Juan 17:17, antes de ir a la cruz, horas antes de la cruz, Jesús habló y dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad santifica, la verdad de la palabra. Entonces aquí, consecuencias de no caminar en la verdad o desobedecerla. Dios habló a través del profeta Jeremías diciendo, Jeremías 7:28, les dirás por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Qué terrible. Después de su experiencia con la mentira, el rey David en el Salmo 119 dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Qué maravilloso, amados, es andar sin pesos. Como dijo el presidente de los Estados Unidos: yo no miento, porque no tengo que estar en el afán de acordarme cuál fue mi última mentira para seguir sosteniéndola. Por eso es que la verdad nos da descanso. Además, nos hace confiar en una persona que habla verdad. Qué bueno es confiar. La confianza es muy escasa en este tiempo. Se ha perdido. La obediencia a la verdad permite caminar en autoridad. Y esto lo vemos en Jesús. Dice Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? La humildad tiene que ver con la fe. La humildad siempre va a tener con la fe, porque la gente orgullosa no cree. La humildad siempre tiene que ver con la fe.
humillándose primero. ¿Para qué? Y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Esto es autoridad, amados, que proviene no de gritar, no de imponer, sino por el respaldo de Dios a una acción de someternos, de rendirnos a Él, de obedecerle a Él. Qué importante es cuando los hijos obedecen a sus padres. Los padres se derriten y quieren darles todo. Aunque no obedezcan, quieren darles todo siempre. Pero qué hermoso es para un padre, un hijo humilde, obediente. La obediencia hasta la muerte produce la resurrección para caminar en autoridad. Jesús en la tierra caminaba en un nivel superior a autoridad. No había ido a la cruz todavía, pero era obediente a su Padre. Estaba ahí, se metió en un cuerpo humano por obediencia al Padre. Y eso le dio un nivel de autoridad. Pero después de la cruz, ya fue. Todo el universo se somete a Cristo. Cuando estaba antes de la cruz, todo Jerusalén. Después de la cruz, todo el universo. Hay niveles de autoridad de acuerdo a la obediencia y sumisión a la voluntad del Padre. Vamos a ver un poquito la autoridad. La palabra autoridad proviene del latín autoritas y también de autor, derivado del verbo augere, que significa aumentar, hacer crecer, magnificar. ¿Qué es la autoridad según la Biblia? Significa poder inherente, el poder que reside en algo por virtud de su naturaleza. Poder, por ejemplo, también de hacer milagros, liberar, transformar corazones. ¿Qué es la autoridad de la Biblia? O sea, ¿qué es la autoridad de la palabra que está en la Biblia? El carácter de Dios no engaña ni miente. Otorga a las Escrituras plena autoridad. La Biblia es la verdad. ¿Por qué se dice que Jesús enseñaba con autoridad? Enseñar con autoridad es descubrir el sentido de la vida y no solo dar soluciones a los problemas. Enseñar es orientar a las personas para que sean responsables con su propia vida. ¿De qué sirve que yo le solucione a alguien un problema si no pasó el proceso, ese proceso de espera y de entender lo que sucedió? Cuando los profesores a los padres les hablan, su hijo se está portando mal, su hijo está haciendo esto. Algunos padres necios se enojan. En vez de reprender al hijo, le quieren sacar del problema, pero sigue la malcrianza en el corazón. Jesús hablaba con autoridad, la autoridad apacible del amor y la verdad. Fíjese que Jesús nunca gritó, hablaba con firmeza, hablaba con autoridad, mandaba, pero nunca tuvo que gritar. He aquí mi siervo, Isaías 42, hablando de Jesús, una profecía antes dada por Dios a Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Qué importante es la verdad, amados, para Dios. Fíjese la autoridad de Jesús. Estaba pasando, después de hacer un milagro tremendo, de decirle a un paralítico, levántate y anda. Vio a un hombre llamado Mateo sentado en el banco de los
que cobraban impuestos, tributos para Roma. Un hombre odiado por los judíos, porque servía a Roma. Jesús lo miró, no le gritó, no le ofreció nada, no lo amenazó, le dijo, sígueme. Inmediatamente, Mateo 9:9, inmediatamente se levantó y le siguió. En Lucas 4:31 al 32 dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Qué es lo opuesto a la autoridad? ¿Qué cree usted que es lo opuesto a la autoridad? La fuerza. La fuerza del que pierde la autoridad porque tiene que imponer, tiene que gritar, tiene que hacer algo, porque ya su voz no es obedecida, no es atendida. Pero también la fuerza del que resiste a la autoridad. Fíjese, lo opuesto a la autoridad es la fuerza humana. Aquí tenemos un pasaje en Eclesiastés 10:10 que se lo voy a contar en otra versión para poder entender, porque estas palabras son muy desactualizadas, muy antiguas. Dice, si se amuta, podemos decir, si se amuta el hierro, acá en la nueva versión viviente dice, si se amuta el hacha y su filo no fuere afilado, hay que añadir entonces más fuerza. ¿Qué pasa cuando un cuchillo está sin filo? Tienes que ejercer mayor presión para que corte, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando hablamos de hacha, cuando la Biblia se refiere a hacha o a lanza, cuchillo? Está hablando de la palabra. Dice que la palabra es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir, hasta separar el alma del espíritu. Y eso es lo que hace la palabra ministrada con autoridad. Va a penetrar en tu corazón, te va a remover algo. Te va a guiar, te va a alinear, te va a redarguir, te va a hacer reflexionar. Pero ¿qué pasa cuando se pierde la autoridad en la palabra? ¿Y por qué se pierde la autoridad en la palabra? Porque la verdad fue cortada de la boca de la persona. Y mucha gente habla verdad, pero no son verdaderos. No sale con el impacto, no sale con el respaldo del Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace que la palabra tenga autoridad? El Espíritu Santo. Entonces, esto es tremendo. Podemos decir, si se amutare el hacha y su filo no fuere afilado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese temor de Dios nos va a llevar a operar en la verdad. Entender esto es muy importante. ¿Por qué por qué dirigentes, empresarios, a veces tienen que gritar para que entiendan, para que obedezcan? Porque perdieron la autoridad. ¿Por qué los padres tienen que gritarle a sus hijos? Porque perdieron la autoridad. Fíjese, Jesús dice, no gritará ni alzará su voz en las calles. Por medio de la verdad traerá justicia. Qué importante es hablar con firmeza la verdad. Y la gente, sin coercionarla, sin obligarla, va a obedecer a la verdad. ¿Sabe por qué? Porque esa verdad va a ser respaldada por el Espíritu Santo de Dios.
La obediencia a la verdad nos permite caminar en autoridad. Aquí vemos un ejemplo muy, muy claro, porque hay niveles también de autoridad, de un centurión romano, que Jesús entró, dice que Jesús entró en Capernaum y viene este centurión romano y le dice, por favor, Señor, sana a mi empleado que está gravemente enfermo. Y Jesús le dice, iré a tu casa y le sanaré. Y él le dice, no soy digno que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Y Jesús se admiró y dijo, oh, no he hallado tanta fe ni en Jerusalén como en este hombre. Jesús casó la obediencia con la fe. ¿Por qué? Porque si no creemos, no vamos a obedecer. Qué importante es someternos a una autoridad funcional. Una autoridad funcional puede ser un médico que vamos y después no le obedecemos los medicamentos que nos da. No hacemos el tratamiento. Una autoridad funcional puede ser los padres, los esposos, las esposas. Se ha malinterpretado tanto esto de la autoridad porque se ha malentendido. Han quitado versículos y han establecido otros. Por ejemplo, esposas, sujétese a sus esposos, así como la iglesia se sujeta al Señor. Sujétese a sus esposos como al Señor. Pero obviaron el versículo de Efesios 5:21, este es el 22. 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Unos a otros. Por eso es que ha habido tanto abuso de hombres que han abusado de sus esposas. ¿Y qué es lo que ha operado eso? Las han maltratado, las han humillado. ¿Sabe qué? La liberación femenina. Es que es verdad, porque ahorita ya es lo contrario. Hay hombres que están siendo abusados por mujeres inconscientes que se liberaron al otro extremo. Es que eso es lo que sucede cuando la libertad no es producida por el Espíritu. Cuando una pseudo libertad va a hacer mucho daño. Entonces, qué importante es la autoridad. Sujetarse a lo que Dios ha puesto como autoridad. Mucha gente dice, yo me sujeto a Dios. A nadie más. Mentira. Si no te sujetas a Dios que no ves, nunca te vas a sujetar a alguien que ves. La autoridad que tenía este hombre extranjero se debía a la obediencia de su corazón de primeramente sujetarse a alguien en autoridad. Por esta razón tenía autoridad para que otros se sujeten a él. Esto es una cadena de consecuencias, amados. Esto es una siembra. El Señor me lo ministró esto hoy, temprano en la mañana, y lo pude anotar. Jesús conectó su obediencia con la fe. Este camino de fe y obediencia primero muere a su independencia y se somete a depender de Dios. Lo veo como una siembra. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto de vida. ¿En quiénes? En otros, porque sujetarse a alguien es humildad, que tiene que ver con una tierra fructífera, segura, productiva. La palabra para humildad en el latín es humilitas, que significa tierra fértil, productiva. Si nos damos cuenta, se vuelve una generación productiva, porque lo que tus hijos vean, que te sometes a Dios, que le obedeces a Dios, que muchas veces vas a morir a tener la razón, vas a morir al yo. Eso va a producir una tierra buena, que va a dar fruto al 100%, que va a dar una gran cosecha. Pero esa cosecha, ¿en qué? En nuestras generaciones. Hijos de igual manera, productivos, porque aprendieron a sujetarse a Dios, aprendieron a ser humildes delante de Dios,
Aprendieron a dejar su independencia para depender del Espíritu. El apóstol Pablo decía, anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Qué importante. Nosotros como iglesia creo que estamos en una nueva estación de soltar. Cada que sueltas algo es una semilla que va a producir, en primer lugar, una buena tierra, una gran cosecha. Porque ¿sabes qué? El soltar tiene que ver con entendimiento y tiene que ver con humildad. Esa es la humildad de un corazón que va a ser productivo. Jesús lo dijo en Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae a la tierra, queda solo. O sea, no produce nada. Pero si muere, se multiplica el fruto. Y ese fruto es nuestros hijos, nuestra generación, la generación de una iglesia que entendió el poder de la gracia y la verdad, que camina en verdad, que la verdad no fue cortada de su boca, que puede, cuando hable, sus hijos van a entender, van a obedecer y van a ser familias fructíferas, productivas, de abundancia, porque Dios es un Dios de abundancia, ilimitado, poderoso. Así que decidamos cada día en esta nueva estación, esta estación de la gracia y la verdad, soltar. ¿Qué tenemos agarrado que no podemos soltar? Soltemos. Se convertirá en una semilla que va a dar fruto para la próxima generación, para nuestra generación, de hombres y mujeres que Dios necesita. Hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de gracia, hombres y mujeres de verdad, no esos engañadores, engañosos, que ya no se cree. Hombres que su palabra vale. Tenemos que volver a los tiempos que la palabra valga.